Hace unos días mi esposa me dijo, yo sé que tuviste un ataque, unas luchas mientras dormías, porque yo te escuché, yo me di cuenta, pero no te quise despertar. Dice, porque es bien importante en esas luchas vencer. Y le dije, ya le conté, le dije, efectivamente, vi a dos personajes que yo sabía que era el diablo. Uno grande y uno pequeño. Cuando los miré, empecé a mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabarle y bendecirle. Y me fui acercando poco a poco hacia ellos porque los miré de retirado. Y cuando me acerqué frente a los enemigos, el Señor ya me había fortalecido y le dije al más grande, no te tengo miedo. Y le solté un golpe en la cabeza y desapareció. Pero el más pequeño se movía para allá y para acá y se reía de mí. Me dijo, no nos gusta cuando tú predicas, así me apuntaba con el dedo. Dice, a nadie en la iglesia le gusta como tú predicas. Y yo dije, no, pues este quiere desanimarme, quiere que tire la toalla y que nunca vuelva a predicar, pero se equivocó. Le dije, mira, no me voy a quedar callado, voy a hacer todo lo contrario. Voy a hablar con el poder que el Espíritu Santo está dentro de mí. Y por eso yo le pido que oremos con todo nuestro corazón. Si gusta, cierre sus ojos. Señor Jesús, creemos, Señor, que tu Santo Espíritu está en cada uno de nosotros, cambiando nuestras vidas, Señor, cambiando nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar y de caminar. Señor Jesús, derrama tu Santo Espíritu, no solamente en este lugar, sino en toda tu iglesia y hasta los últimos rincones de la tierra. Y que tu Santo Espíritu derribe toda fortaleza del diablo donde tiene muchos atrapados, Señor. Libéralos, Padre amado, y quita todo obstáculo, rompe todo yugo del diablo, porque nosotros no nacimos para ser esclavizados, tú nos llamaste para ser libres, Señor. Hoy tomamos la victoria, Señor Jesús, que tú nos regalaste al morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me dio un mensaje, como le dije, es controversial para muchos, porque poco se habla de estos temas. Pero si está escrito en la Biblia, yo creo que hay que hablarlos. Sé que habrá algunas personas que quizá no les va a agradar el mensaje porque estaban esperando algo más. Pero no importa. Si el Señor me lo dio, yo lo voy a predicar. Lo que sí importa, y le voy a hacer una pregunta de parte de Dios: ¿cómo es su relación con Dios ahora mismo? ¿O cómo es la mía? Vamos a meditemos un poquito. Quizá va usted caminando por un camino equivocado, creyendo que va por el correcto. Así hay mucha gente caminando de esta manera. Yo sé que aquí en la iglesia no, pero este mensaje es hasta donde lleguen las ondas. O quizá hay muchos que conocen mucho de la palabra, porque hay mucha gente hasta debajo de los puentes ahora mismo que conocen mucho de la palabra y piensan muchos que por eso van a ser salvos. Yo le cuento que es todo lo contrario, porque la palabra de Dios
sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Solamente, les cuento que solamente hay dos fuentes para acercarnos a Dios, para tener buena relación: la adoración y la lectura de la palabra. Porque cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, y cuando leemos la palabra, Dios habla con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Recuerde que si no hay oración, no hay bendición. ¿Lo creen? El mensaje lo voy a empezar con una interrogativa. ¿La salvación se pierde? ¿Qué cree usted? ¿Se pierde o no se pierde? Claro que no vamos a debatir. Solamente lo invito a que ponga toda su atención y esté atento en la palabra de Dios, siguiéndome conforme sean los versículos. Porque aquí no se habla algo fuera del versículo. Y que sea el Espíritu Santo el que nos revele a usted y a mí si la salvación se pierde o no se pierde, pero que no sea el hombre. Amén. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu, dice el Señor. Quizá hay alguien que me esté escuchando, y si ya se derramó el Espíritu Santo, ¿por qué yo no lo siento? ¿Por qué yo no lo tengo? Déjeme decirle lo que dice el Salmo 23. Dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así afirma, así lo dice David. Él lo dijo porque te siento que estás conmigo. Tenemos que estar seguros. Lo voy a explicar de otra manera, porque mucha gente está confundida cuando dice que vendrá sobre toda carne. Lo voy a explicar. En la fiesta de Pentecostés había miles de personas, pero el Espíritu Santo no vino a las miles. ¿Sabe por qué? Porque no estaban preparadas, ni siquiera lo anhelaban, ni lo conocían, el Espíritu Santo. Sin embargo, había 120 personas que lo estaban esperando, estaban en oración y ayuno, no estaban en fiesta. Estaban en una fiesta, estaban en fiesta, pero para Dios. Y en esas 120 personas estaban los apóstoles y María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde, en ese mismo día, después del sermón de Pedro, 3,000 personas más recibieron el Espíritu Santo. Después, los que creyeron fueron bautizados, no por el Espíritu Santo. Nadie los metió al agua ni puso sus manos tampoco. Este fue el principio de la iglesia cristiana. Así empezó, para que nadie le diga, que nadie le cuente, porque de seguro que le miente. Así empezó la iglesia cristiana. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar bastante del Espíritu Santo, pero es necesario para que lo conozcamos
mejor y sepamos cómo se desarrolla dentro de nosotros. Amén. Pablo vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Déjenme decirle que hay muchas iglesias, muchas catedrales, muchos templos llenos de personas, llenos de ídolos. Pero si usted les pregunta a alguno de ellos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?, le van a decir: ni siquiera lo conocemos. Desgraciadamente, hay muchos lugares que no le hablan la verdad. Nosotros tenemos una congregación pequeña, gracias a Dios, pero todos creemos en el Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vamos a seguir avanzando. Y déjenme decirle que no se puede hablar del Espíritu Santo sin dejar de hablar de Jesús. Porque Jesús fue el que consoló a todas las personas mientras estuvo aquí en la tierra. Y aún nos sigue consolando, y en Él tenemos nuestra fe, nuestra esperanza. Amén. En Jesús. Déjeme decirle que el Señor Jesús cuidaba de los suyos, de los que estaban afligidos, de los que estaban tristes. Él consoló a Marta y a María. ¿Cómo? Resucitando a su hermano Lázaro. Él consoló a Jairo, resucitando a su hija. ¿Los consoló o no los consoló? Allá había tristeza, pero cuando llegó Jesús, llegó la alegría. Él consoló a la viuda de Naín, resucitando a su hijo. Mire, póngase a pensar por un momento. Esa viuda no tenía a nadie, a su único hijo estaba muerto, era anciana, no tenía quien le diera un pan, que le diera de comer en sus últimos días. Y el Señor Jesús tuvo misericordia y resucitó a su hijo. Podemos ver la mujer del flujo de sangre. Esa señora se gastó todo su dinero. Ella puso sus ojos en el doctor y el doctor puso los ojos en su dinero. Cuando se le acabó el dinero, los doctores le dijeron: ya no tienes lucha. No sé si usted crea, pero hay veces que el dinero a muchos les estorba, porque ponen los ojos en algo más, en especialistas, en alguien más, pero ¿sabe qué? Dejan de poner, pero nunca ponen los ojos en el Cristo Jesús, que es el doctor de doctores. Él consoló a los leprosos, a los ciegos, a los mudos, a los paralíticos, sanándolos. Pero el milagro más grande que el Señor Jesús hizo por usted y por mí, Él fue a la cruz, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades y nos adoptó como hijos y como hijas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Vamos a hablar de algo que no solamente que lo veamos, que se nos quede,
que meditemos un poquito. Cuando usted nació del agua y del Espíritu Santo, Dios le dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu primeramente, y luego un nuevo corazón y un nuevo comienzo en la vida. Y la pregunta es, ¿cuánto ha crecido o cuánto hemos crecido? ¿Cuánto ha crecido en su relación personal con Dios? Porque cada uno tenemos una relación diferente. ¿Cuánto ha crecido? ¿O admite estar estancado o estar estancada? La intención no es molestarle, la intención es animarle. Que no está solo, que no está sola, que el Espíritu Santo está dentro de usted. Solamente tiene que activar su fe. Yo creo que todos por lo menos tenemos un don, pero no lo hemos descubierto. Quizá usted tiene el don de sanidad, solamente por decirlo así, pero si usted nunca se atreve a orar por un enfermo, nunca va a saber usted. El Espíritu Santo está dentro de usted, pero usted no lo activa, no lo usa. Tal vez usted ore la primera vez por alguien y no va a pasar nada. Ora otra vez y no vuelve a pasar nada. Pero hágalo, no se desanime, como le dije, hágalo una y otra vez, las veces que sea necesario. Persista. La persistencia es la fuerza para romper los obstáculos que el enemigo nos pone a cada uno de nosotros. El enemigo le va a tratar de desanimar, le va a decir muchas cosas, ya no sirves, etcétera, etcétera. Mire, a mí me dijo, no nos gusta como tú, cuando tú predicas, a nadie nos gusta en la iglesia. Así me dijo, trató de desanimarme, pero mire, estoy predicando. Si el Señor me da la victoria, también a usted le dará la victoria. Tenemos que persistir. Tenemos que activar nuestra fe todos. Porque todos vamos a ser probados, todos vamos a pasar por situaciones muy difíciles en la vida. Escuchen bien esta palabra. Todos vamos a pasar por situaciones muy difíciles. Y el Señor Jesús se preocupa por cada uno de nosotros. Él nos quiere preparar. Mire, incluso usted lo sabe perfectamente, que el Señor Jesús preparó a sus discípulos un día antes de ir a la cruz. Les dijo lo que iba a pasar. Sin embargo, cuando vieron a su maestro en la cruz, no supieron qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién preguntarle. Y sobre todo eran perseguidos para matarnos. Y no había Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Que el Señor no nos agarre descuidados, Él nos está preparando cada uno. Por eso tenemos estas reuniones santas, para hablar de nuestro Padre Jesús. Porque Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y las palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos están en Juan 16, versículo 7. Y les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese es cuidado de un verdadero Padre. Amén. Nunca, desde que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos estado solos. Tal vez nos hemos sentido por un momento así, pero al aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él nos adoptó como hijos y como hijas. Aquí es donde quiero que ponga toda su atención. Para ser hijos y hijas lleva un proceso. No es de la noche a la mañana. Y el proceso puede ser por largo tiempo o corto tiempo. El proceso depende de usted y Dios. ¿Cómo es su comunicación con el Señor? ¿Cómo es su relación con Dios? Por ejemplo, el hombre que estuvo en la cruz no tuvo que hacer nada, solamente tuvo que reconocer que Él era Jesús. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dijo, tienes que ser bautizado, mira, es muy tarde para ti. No le dijo nada, le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el Señor conoce nuestra condición y miró la situación, porque Jesús también estaba en una cruz. Ese es el perdón instantáneo. Pero le voy a dar otro ejemplo, porque el Señor a cada uno nos trata y a cada uno nos da el perdón de diferentes maneras. Santiago 5:14 dice, ¿está algún enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Lo que yo creo es lo que le dijo a Nicodemo. Es necesario un proceso, es necesario un seguimiento al enfermo. No lo vamos a dejar así y ya es algo. Mire lo que le digo a Nicodemo. O sea que cuando usted hable con un enfermo, ore por él, y ya muchos se van al mundo otra vez. Y no son salvos aunque usted oró, aunque usted les puso aceite, lo que sea. Hay que darle seguimiento hasta que ellos en verdad sean salvos. A Nicodemo le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo, pero podemos ver que el Señor salva de diferentes maneras. Lo estamos viendo y lo estamos entendiendo, ¿verdad? Quizá hay alguien, por ejemplo, que nos está mirando ahora mismo y que él piense que ya no tiene perdón, que ya no tiene salvación, que es demasiado pecador. Yo te digo a ti que Cristo Jesús también murió por ti. Y ve una cosa, ¿cuál es la diferencia entre tú, pecador, y yo y el ladrón que estuvo en la cruz? El ladrón que estuvo en la cruz pecó, yo también fui pecador. La única diferencia es que el ladrón que estuvo en la cruz y yo nos arrepentimos, le pedimos perdón a Cristo Jesús. Hazlo también tú y serás salvo y tendrás la corona de vida eterna y estarás también en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén?
El Señor tiene un plan para cada uno para salvarnos. Y como les dije, Dios tiene un plan para cada uno para que seamos salvos, para que ninguno se pierda. Hay muchos que vienen a la iglesia y escuchan un sermón y se arrepienten de sus pecados. El pastor hace un llamado, vienen al frente y el pastor pone las manos sobre ellos y automáticamente son engendrados. Quiero que defina estas dos cosas. Yo no estoy diciendo que nacieron, que ya nacieron, porque primero se engendra y luego se nace. La criatura, ¿verdad? Lleva un tiempo de gestación. Así es también en el conocimiento de la palabra. No porque usted se sepa un salmo, ya por eso va a ser salvo. Si no sigue la palabra, si no hace las cosas conforme la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Inclusive Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, también fue engendrado y llevó un tiempo de gestación en María por 9 meses. Y en lo espiritual viene siendo casi lo mismo, porque cada día nosotros, cuando estamos en ese tiempo, sentimos cambios en nuestras vidas, porque nosotros ya no tenemos deseos de pecar. Ya no tenemos deseos de maldecir, de hablar cosas que antes hablábamos. Ya no tenemos el deseo de meternos a lodos en la cosa, de andar en las fiestas, en los bailes. Ya no tenemos el deseo. ¿Saben por qué? Porque ya nacimos, ya renacimos del agua y del Espíritu Santo. Y no nomás renacimos, fuimos sellados como hijos de Dios, y el sello nos identifica como propiedad del que nos selló. Sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ya vamos casi terminando, pero quiero que entienda bien esto, porque hay muchas personas que están confundidas con el Evangelio. Si el Evangelio es tan claro, mire, hay muchos que creen que la salvación se pierde. Yo le digo que una cosa es parecer ser salvos solamente, y otra cosa es ser salvos de verdad. Porque las apariencias engañan a los hombres, pero no a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay muchas personas que usted las conoce, muchos famosos, inclusive, que cantaban y alababan y componían cantos espirituales, y nosotros cantamos muchas veces en nuestras iglesias y predicaban, inclusive adoraban a Dios. Todo se miraba muy bien, pero lo adoraban con sus labios solamente. Usted conoce muchas de esas personas, ¿verdad? Yo sé que conoce. Pero terminaron negando a Dios. Los cantos que le componían a Dios, ahora niegan ellos, dan otras versiones, negando al Señor. Así trabaja el enemigo para desanimar a muchos, pero los que son salvos, nadie los mueve, porque los que somos de Dios permanecemos para siempre. Mire, en primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. ¿Está claro? Hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, o sea que no todos son de Dios. Usted los puede mirar en una iglesia
pero eso no significa que sean de Dios, que sean de nosotros. Amén. Y claro, que no pierden su salvación, porque nadie puede perder lo que nunca fue suyo, lo que nunca tuvieron. Amén. Nosotros perseveramos no para ser salvos, perseveramos porque ya somos salvos. Amén. Y perseveraremos hasta el final. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tiene una corona preparada para usted y para mí, para los suyos, para los que le amamos. Amén. Le voy a dar unos versículos para que no se confunda, para que nadie lo confunda, para que nadie lo mueva de su fe. Apúntelos, son necesarios. Si se los voy a dar, aquí están. Efesios 1:13. Dice, la palabra dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, amén, y habiendo creído en él, hay que creer. Dice: fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y un sello, déjeme decirle que un sello siempre es auténtico, siempre significa que ese documento, lo que sea, es original, porque Dios no puede romper sus propios sellos, porque la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Amén. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, escuchen bien, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A los hijos nadie los puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Entienda bien esta palabra. Dice el Señor en 10:30: yo y el Padre uno somos. Mira la diferencia de parecer a ser original. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, en Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no se disciplinan, las personas son bastardos y no son hijos. Amén. Gloria a Dios. Quizá alguien está pensando por ahí, o me está escuchando y está pensando: oh, si la salvación no se pierde, me está mal interpretando desde luego. Si la salvación no se pierde, pues entonces voy a pecar. Y si es hijo, yo le digo que no puede pecar. Sí puede pecar, pero va a traer consecuencias. El Señor lo va a disciplinar, lo va a azotar y lo va a castigar a su modo. No sé si usted, siendo salvo, todavía quiere buscarle, quiere echarse una vueltita al mundo. Mire, el hijo pródigo salió de su casa, era hijo. Él volvió a su casa porque era hijo, pero no todos vuelven. Muchos se van y no vuelven. Salió de su casa, y desde el día que salió de su casa se empezó a perder cantidad de bendiciones. Él estuvo inclusive apacentando cerdos, y él tenía más hambre que los cerdos. Ya se le había acabado las riquezas, ya no tenía nada, no tenía comida. Dice la Biblia que él deseaba comer las algarrobas de los cerdos.
los sobrantes, lo que fuera. ¿Por qué Dios no lo dejó allí? Porque era hijo. Fue golpeado, fue disciplinado, pasó por todo eso, pero regresó. ¿Sabe por qué regresó? Porque los hijos no viven en chiqueros, no vivimos en chiqueros, solamente los cerdos. Amén. Y ya para terminar, Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que Él tendrá misericordia. Dice vuélvase, porque el Señor sabe que andan muchos perdidos. Vuélvase porque Él no quiere que nadie se pierda. Jesús no rechaza a nadie. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y Él me encontró. Que el Señor me los bendiga. Un aplauso para mi Señor. Voy a pedirle al pastor, si gusta, venir a ministrar.